Hola amigos de Hablando Jurídicamente, nos encontramos en un nuevo episodio para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, una nueva iniciativa y un nuevo desarrollo de nuestras ideas para seguir haciendo material de mejor contenido. Entonces no se te olvide suscribirte, compartir y dejarnos un like en cada uno de nuestros videos. Hola amigos de Hablando Jurídicamente, el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente interrogante: ¿hasta cuándo se le deben dar los alimentos a un hijo? Entendamos que en principio se creería que la obligación alimentaria parte de los padres hacia los hijos hasta la mayoría de edad. Pero digamos algunas situaciones especiales que sin embargo se le deben cubrir los alimentos a una edad superior o incluso, dependiendo del caso, hasta de por vida. Hay que establecer que los alimentos pueden ser cómodos o necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la diferencia es que los cómodos se caracterizan en la subsistencia que necesita el alimentado de acuerdo a su posición social y de acuerdo a sus situaciones económicas, y las necesarias son los que se suministran a través de ese sustento indispensable, lo cual garantiza que ese chico o joven esté bien durante un lapso de vida. Entendamos que cuando se trata de hijos y que están estudiando, la jurisprudencia establece lo siguiente, y aquí en la página de gerencia nos explica muy bien hasta dónde puede tener límite esta situación o agravante jurídica. Son obligatorios debido a que la condición del hijo parte que haya cumplido esa mayoría de edad, la circunstancia de que esté estudiando y que habilite exigir los alimentos del padre. Todos los hijos que sean extramatrimoniales o no, sean adoptivos, tienen derecho a los alimentos congruos, así lo establece el inciso primero del artículo 414. Así, jurisprudencialmente, afirmándolo, nos dice que esos chicos que superan la mayoría de edad pero están estudiando y quieren superarse, la jurisprudencia le dice lo siguiente: esos jóvenes hay que seguir brindándoles sus alimentos y subsistencias para que así mismo logren cumplir sus objetivos y desarrollarse como personas. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte. Hay que destacar que la obligación alimentaria se establece en el Código Civil y se refiere a lo siguiente, que incluye además que se ha dicho jurisprudencialmente a través de la Corte Constitucional que en innumerables sentencias de constitucionalidad, cuando se trata de menores de edad, la obligación alimentaria comprende todo lo necesario para su desarrollo. En palabras de que la Corte, cuando trata de menores de edad, los alimentos corresponden así y lo declara de la siguiente manera: todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación o instrucción del médico. Muchas veces llegan los casos o procedimientos de familia que se deben realizar y resulta que en la gran mayoría de controversias en estos casos es que los padres creen que los alimentos es darle comida al hijo, y no es así. Los alimentos se dividen de muchas formas y muchas categorías, la cual la jurisprudencia ha tachado de una forma integral. ¿Qué son los alimentos? Es brindarle esa categoría a ese hijo para que se desarrolle plenamente. Un desarrollo el cual permita que cuando sea mayor de edad tenga todas las habilidades capaces para distinguirse en una sociedad. No necesariamente debe contribuir monetariamente, que también es otra causal que los padres entienden o genera controversia en estos casos, que dice lo siguiente: cuando te refieres a alimentos siempre piensas o en un alimento que sea comida, por decirlo así, o sencillamente monetariamente que me tienes que dar una cuota mensual. También digamos que en estos casos se puede prever de que los alimentos es estar, acompañar, disponer el tiempo, cuidar, criar, darle valores y construir un entorno familiar a pesar de que se haya destruido o desligado esa situación con respecto a la madre del joven o al contrario al padre del joven. Entonces digamos que esa es la gran aclaración que quiero hacer. Los alimentos es en general, es una forma integral, como lo dice la Corte, que es dar el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia, la recreación, la formación, la educación y darle esas instrucciones al menor las cuales necesita. Entonces es una salvedad que se hace con respecto a los alimentos, porque es que se entiende los alimentos de otra manera que no son realmente jurisprudencialmente. Respecto a la obligación alimentaria cuando los hijos son mayores de edad pero se encuentran estudiando, con lo que hemos leído anteriormente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia nos dice lo siguiente en la sentencia 22 de noviembre del 2000, que se refiere al tema de la siguiente manera: se deben los alimentos necesarios al hijo que estudia aunque haya alcanzado la mayoría de edad,
porque sin duda está inhabilitado para subsistir de su trabajo. Si la imposición de la cuota alimentaria supone la persistencia de un derecho en cabeza del alimentado, desaparecido el derecho, desaparece la obligación correlativa. ¿Qué quiere decir esto? La Corte ha afirmado de la siguiente manera, pero también ha puesto unos límites sobre esta categoría que hemos leído anteriormente a través de la sentencia 22 de noviembre del 2000, que dice lo siguiente: como el joven es mayor de edad pero no tiene las habilidades coercitivas para ejercer dentro de ese estado social de derecho, esas habilidades que le van a permitir encontrar un trabajo y desarrollarse como lo desea hacer íntegramente e individualmente, pues al padre le corresponde darle ese estudio de cualquier forma o de cualquier manera para que tenga las habilidades suficientes para encontrar un trabajo o sencillamente independizarse o tener una actividad la cual tenga esas herramientas necesarias para subsistir. ¿Qué ha dicho la Corte también? Y con respecto a este tema soy muy sincero, es que la Corte se centra en lo siguiente: es darle el estudio hasta cierta parte. Cuando el padre ya ha cumplido con una carrera profesional que le ha dado a su hijo, el hijo no podrá exigir una segunda carrera profesional, como anteriormente lo escuchaba en un pronunciamiento que se hizo jurisprudencialmente, que el hijo le reclamaba al padre una segunda carrera y que él debía pagársela cuando él ya había dado la primera carrera profesional y había cumplido con ese deber de garantizarle a ese joven las herramientas necesarias para desarrollarse en ese estado social de derecho o en la comunidad que pertenezca. Entonces, relativamente con esta situación de los alimentos me llama mucho la atención, porque siempre cuando vienen las personas a preguntarme o a consultarme se refieren a los alimentos como que son o un alimento de comida o sencillamente una cantidad monetaria a la cual muchas veces hay padres que no tienen el sustento, pero sí los pueden dar de diferentes formas o diferentes maneras o expresar la intención de responsabilizarse con la obligación. Con respecto a lo primero que habíamos hablado con los alimentos que pueden ser congruos o necesarios, se los quiero dejar muy claro a cada uno de ustedes y especialmente a los suscriptores de mi canal de Hablando Jurídicamente. Entonces, ¿qué es un alimento congruo? Los alimentos congruos son los que se caracterizan porque permiten esa subsistencia del alimentado, depende a su condición económica o social. Es así mismo como debemos entender que esa forma a la cual se refieren los alimentos congruos es porque es la condición a la cual el chico pertenece o ese nivel social al cual él está. Asimismo se cumplen los alimentos y lo establece la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y los necesarios son los que él necesita para subsistir y se suministra indispensablemente para el sustento de una persona. Teniendo en cuenta estos dos fundamentos, uno podría establecer los alimentos de acuerdo al nivel social o al nivel económico que tiene cada persona para así mismo ser un poco más equitativos en relación con los alimentos. Entonces, yo creo que hemos hablado un poco de referencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en la cual los alimentos son una obligación y hay casos especiales como son los mayores de edad o en el caso, digamos, de una persona que tenga una discapacidad y dependa totalmente de sus padres, tendrá obviamente unos alimentos de por vida, como se expresaba en el primer párrafo que se leyó aquí de la página de herencia. Entonces, ¿tú qué esperas para investigar un poco sobre qué son los alimentos? ¿Cuáles serían tus controversias o dudas? Y déjanos tu comentario para poderte ayudar y resolver tu duda. Bueno, y antes de que acabes de ver este video, no se te olvide suscribirte, darle like, dejarnos tu comentario, compartir en todas las redes sociales para que Hablando Jurídicamente se viralice totalmente.